Bienvenidos todos una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy estaremos hablando de un tema muy polémico dentro del Islam, y es los famosos versos satánicos. Y es que sí, Satanás logró engañar al supuesto profeta del Islam y él enseñó durante un tiempo palabras de Satanás y afirmaba que eran palabras de Alá. De ahí que se llamen los versos satánicos, un tema que los musulmanes, desde luego, intentan ocultar, los líderes, los maestros, y que desde luego la mayoría de los creyentes de esa fe desconocen. Nosotros, a la hora de predicar, tenemos un mensaje principal, el reino de Dios, pero muchas veces, para poder ayudar a las personas a aceptar el reino de Dios, primero, como dice la Biblia, tenemos que derrumbar razonamientos falsos. Y qué mejor manera que demostrar a una persona que su profeta y sus propios libros, su propia literatura, muestra que fue engañado por Satanás y que se enseñó como palabra de Alá, palabra de Satanás. ¿Cuántas veces más le engañaría? Y en esta ocasión, para hablar de este tema, voy a utilizar un video que no es mío, me lo pasaron hace tiempo, y de ahí hay una persona que lo explica de manera magistral el tema. Así que sin más, os pongo este video. Si os pregunto qué son los versos satánicos de Mohammed, la mayoría no sabrá de lo que hablo. Incluso los musulmanes ni ellos saben sobre dicho suceso, porque a pesar de que estén en sus libros, ciertas personas intentan ocultarlos, poniendo trabas para tapar la vergüenza del profeta. Antes de hablar de dicho suceso, hay que hablar por qué toda esta controversia ha llevado a que el gobierno de Irán hizo una fatwa, es decir, una sentencia legal para matar a una persona, además que dicho libro fuese prohibido en más de 20 países, incluido Venezuela. Dicha persona que provocó dicha controversia es Salman Rushdie, que llamó su libro Versos satánicos. Pero, ¿qué provocó tal altercado en un intento de asesinato a Salman Rushdie en 2022 y una fatua de muerte a Salman Rushdie? Así que para empezar a explicar qué son los versos satánicos, hay que mirar la Sura 16 versículo 98, que dice que cuando recites el Corán, buscad refugio de Allah. ¿Realmente es así? Entenderéis mi pregunta más adelante. Satanás, según los hadices, se nos enseña que cuando escucha el Corán, o como ellos dicen, romperá el viento al escuchar el Corán. Y os digo que se reirá de tal estupidez. Por lo siguiente, en la Sura 22, versículo 52 dice lo siguiente: Y no enviamos antes de ti a ningún mensajero ni a ningún profeta que no fuera que cuando hablaba, Satanás echaba a la luz, pero Allah suprime lo que Satanás arroja. Entonces Allah precisa sus signos. Allah es omnisciente sabio. Si vamos al contexto de dicho versículo veremos algo muy interesante. Según el tafsir Asbab al-Nuzul, dice lo siguiente: Cuando el mensajero vio que su gente lo estaba rechazando, se sintió ofendido por su rechazo al mensaje que les traía y secretamente deseó que Dios le revelara algo que se lo acercara a él y a su gente el uno al otro. Ansioso como estaba por verlos aceptar la fe, un día se sentó en una de las congregaciones de los Quraysh, que atraía a un gran número de sus miembros, y deseó que Dios no le revelara ese día nada que pudiera alejarlos de él. Allah le reveló entonces la Sura al-Najm, que significa en español por la estrella cuando huele, en la Sura 53. El mensajero lo recitó, pero cuando llegó al versículo 19 al 20, el diablo puso en su lengua lo que había deseado y esperado en secreto y dijo: Estas son las poderosas grullas, Guaraní, y se espera su intersección. Cuando los Quraysh oyeron esto, se alegraron mucho. Me parece una justificación barata de Mohammed. Mohammed en aquel entonces era una persona débil y sin poder, así que con su propia voluntad hizo tales versos, porque en los hadices, que es donde se basan los comentarios de los tafsires, sabemos que nos dicen que todos los musulmanes, paganos, jinns, toda clase de humanos se postraron después de escuchar la Sura An-Najm, que es la que nos comenta dicho comentario. Esto es sahih,
No es una fabricación como muchos musulmanes me han intentado decir, así que los politeístas gustaron de dicho versículo, así que terminemos el comentario para entender a su totalidad. El mensajero continuó recitando hasta el final de la sura y luego se postró. Todos los musulmanes hicieron lo mismo y se postraron, y todos los idólatras que estaban presentes también se postraron. Todos los presentes, ya fueran musulmanes o incrédulos, se postraron, excepto dos personas, que eran demasiado avanzados en edad y no podían postrarse, pero ambos agarraron un puñado de polvo y pusieron sus frentes sobre él. Los Quraysh se dispersaron, contentos con lo que escucharon. Dijeron, Mahoma ha mencionado a nuestros ídolos con términos elogiosos. Sabemos que Allah da la vida y la quita, Él crea y provee sustento, pero estos ídolos nuestros intercederán por nosotros. Ahora que Mahoma los ha asociado, todos estamos con Él. Esa noche el ángel Gabriel fue a ver al mensajero y le dijo, ¿qué has hecho? Has recitado a la gente lo que no he traído de Allah y has dicho lo que yo no te he dicho. El mensajero se sintió muy triste y tenía miedo de Dios. Allah reveló este versículo sobre cual el Quraysh dijo, Mohammed se ha arrepentido y de lo que ha mencionado con respecto al estatus de nuestros ídolos frente a Allah, y se volvieron aún más antagónicos que antes. La pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo sabemos que aún no quedan estos versos satánicos? Ya que si Allah deja corromper su libro a pesar de que dice que las palabras de Allah no se pueden cambiar, a los musulmanes ¿qué les queda como guía? Dicha historia se nos menciona en los hadices y en múltiples comentaristas como Al-Jalalain, Al-Tabari, el biógrafo Ibn Ishaq, Ibn Kathir, etc. Pero esto es interesante. Si vamos al famoso exégeta musulmán Ibn Kathir en inglés, ya que no existe en español, veréis que dicho suceso no sale en su libro, pero si vamos al árabe y lo traducimos, vemos que efectivamente Ibn Kathir sabía sobre dicho suceso y lo narró. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿realmente se puede tener un debate justo cuando el contrincante amaga, miente y modifica sus libros? El Corán puede responder a eso de una manera increíble. Un grupo de ellos oculta la verdad a sabiendas. El pensamiento islámico actual es que Mohammed no hizo ningún pecado y fue perfecto, entre comillas. Pero en aquel entonces esto no era así. El pensamiento que tenían era que los profetas serían protegidos y guiados por Allah. Por eso no suponía un problema para el Islam. Pero tened en cuenta lo siguiente. Imaginaos que lleváis predicando el monoteísmo durante varios años y de repente Mohammed predica el politeísmo. Esto es un supuesto profeta de Dios. Las preguntas lógicas que deberíamos hacer son ¿por qué Allah no protegió a Mohammed sobre un suceso tan importante? El Corán nos dice lo siguiente. Así hemos hecho para cada profeta un enemigo, los demonios de los hombres y los genios, que se inspiran unos a otros palabras decorativas y un engaño. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho, así que déjalos a ellos y a lo que inventan, ya que, según el Tafsir al-Jalalain, Dios es conocedor de que Satanás ha arrojado de lo que se ha mencionado. Sabía en su habilitación para que Satanás haga tales cosas, porque Él, es decir, Dios, hace lo que Él quiere. El Corán y sus expertos del Islam nos responde una pregunta muy clave sobre el Islam. El Islam es fe ciega, ya que deberíamos cuestionarnos sobre si hubo más versos satánicos que no estén documentados. ¿Por qué Mohammed estaba hechizado y que hacía cosas que en realidad no lo hacía? Sabemos que Mohammed cayó enfermo por un periodo de 6 meses, durante el cual se le cayó el cabello de la cabeza e imaginaba que dormía con sus esposas, cuando no lo hacía, y se marchitaba sin saber la razón. ¿Ese es un profeta de Dios? ¿Vais a dejar que el mejor ejemplo para la humanidad sea un seguidor de la filosofía utilitarista? Desde luego que yo no. Para terminar, en la sura 15 del versículo 39 al 42, Iblis dijo, Señor mío, porque me has engañado, les haré atractivo en la tierra y los extraviaré a todos, excepto tus siervos escogidos entre ellos. Allah respondió,
Este es un camino recto para mí. Ciertamente no tendrás autoridad sobre mis siervos, excepto los descarriados que te siguen. Muhammad fue uno de aquellos de los descarriados que siguió a Satanás, y no fue la primera vez que apostató del Islam. Muchas gracias por ver el vídeo.